Buenos días, señores estudiantes. Tenemos aquí el video número 7, donde voy a responder algunas de las preguntas sobre procesos unitarios que me han llegado. Estas son las últimas preguntas porque ya pasamos directamente a lo que es el capítulo 5. Bien, entonces dentro de las preguntas están las siguientes. Dice, ¿qué es la absorción? La absorción. Pues digamos que la absorción es absorber o atraer, digamos que es la palabra. Entonces hay determinado tipo de partículas, por ejemplo, como son el carbón activado, que tiene una gran capacidad de absorción, o sea, de atracción. ¿Qué es lo que tiene el carbón activado? Es un polvillo, como se puede decir, un carbón triturado y genera polvillo, y ese polvillo pues se lo echa al agua. Ustedes ven aquí aquí hay unos puntos de carbón activado y aquí verán ustedes una cosita más negra, estos chorros son agua que van con carbón activado. Pues, ¿qué propiedad tiene ese carbón activado? De tener una gran superficie específica. Entonces, tiene una gran superficie específica y entonces atrae iones y moléculas productoras del olor, el sabor, ¿no? Y también atrae partículas de tipo fenólico, inclusive hasta el mismo color de la sangre. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque tiene absorción, o sea, una gran superficie y todos esos elementos llegan allí. Y una vez llegan a la partícula de carbono activado, esta se une con otras partículas y por decantación o sedimentación la removemos. Entonces, por eso dice la absorción implica la acumulación en la interfase o la concentración de sustancias en una superficie de interfase. Entonces, en este caso hay dos. El material que vamos a quitar es el absorbato y el carbono activado se llama absorbente. Entonces, ese es el mejor ejemplo de esta absorción. Son superficies, son moléculas que tienen, o partículas que tienen un área grande y entonces absorben olores, sabores. Por ejemplo, esta fotito de aquí fue tomada en Medellín, en la planta de tratamiento de manantial. Ellos, como se dan el lujo de tener la mejor agua de Latinoamérica, pues utilizan carbono activado por si hay algún sabor, olor, algún fenol en el agua, entonces lo remueven con este elemento, que tiene gran superficie específica y por lo tanto gran capacidad de absorción. Vamos a hablar de otra cosa que me preguntaban, eran organismos saprófitos. Para hablar de estos organismos saprófitos tengo que remitirme al tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales generalmente son procesos físicos, químicos y biológicos. Hay tratamiento primario y secundario. En el secundario, pues generalmente se trabaja con tratamientos biológicos. Entonces, ¿qué consiste el tratamiento? Son tanques grandes, que les llamamos reactores, y allí instalamos miles de millones de microorganismos, virus, bacterias, protozoos, en ese tanque. Entonces, están esa serie de organismos. ¿Cuál es el problema de las aguas, de las alcantarillas? Por ejemplo, cuando ya diseñamos alcantarillado, decíamos, tiene que haber una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es el mayor problema en las alcantarillas? Que las aguas residuales contienen mucha materia orgánica, la cual botamos nosotros. Entonces, de defecación nuestra, pues hay aguas residuales y ahí hay gran cantidad de materia orgánica. Esa materia orgánica no la podemos botar a los ríos porque los contaminamos. Esa materia orgánica es un contaminante bastante fuerte. Entonces, lo que hacemos nosotros es llevarlo a tratamiento secundario donde hay unos microorganismos. ¿Qué hacen esos microorganismos? Pues llega la materia orgánica y se la comen. Se la comen. Entonces, esa materia que botamos nosotros, ellos se la van comiendo. ¿Y qué pasa? ¿No? Después, ellos la absorben, será como nosotros, igualito. Nos comemos, hablábamos de un ponqué la vez pasada, pues nos comemos el ponqué y botamos la defecación. Ellos cogen la materia orgánica que está allí y se la comen y la transforman en sustancias simples, como son, por ejemplo, determinado tipo de ácidos, cloruros, etc. Sustancias simples. Y también la emplean, parte de esa materia orgánica, pues en su actividad biológica, ¿no? Porque
crecimiento, les da masa, ¿no? Todo eso, entonces ellos hacen eso. Los organismos, ¿no?, que se comen esa materia orgánica son los que se denominan organismos saprófitos, porque se comen la materia orgánica en estado de descomposición. Entonces, por eso dice, procesando el cual los organismos saprófitos, organismos cuya alimentación consiste en ingerir sustancias orgánicas en estado de descomposición. Entonces, en los saprófitos se comen las sustancias en descomposición, ¿cuál? La materia orgánica. Entonces, todo eso, ya cuando ya sale del proceso, ya el agua no tiene materia orgánica. Bien, entonces esa es la parte de transferencia molecular. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Nos dice estabilización de solutos. ¿Qué es eso de la estabilización del soluto? Yo puse aquí en este rojo, tengo ahí un apunte, dice, operación en la cual solutos objetables, o sea, elementos que tiene agua, que son objetables, ¿no? Que nos producen problemas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la materia orgánica. La materia orgánica nos va a generar problemas porque si va a los ríos los contamina. Entonces, ese es un elemento que tiene el agua. Es un soluto objetable, sí, porque no puede estar, porque si se lo lleva directamente al río me contamina. Entonces lo tengo que quitar. Son transformados en formas no objetables. Entonces, ¿qué hace usted con la materia orgánica? Pues con esos microorganismos se la come. ¿Y para qué le sirve? Pues para su propia biomasa. Y lo que botan ellos, como nosotros votamos, ellos botan, son sustancias simples que no generan ningún tipo de problema. Entonces dice, son transformados en formas no objetables por una gran variedad de procesos sin llegar a la remoción. No sé, el 100% no se remueve, pero sí se transforma. O sea, elementos dañinos. Por ejemplo, el CO2, el anhídrido carbónico en exceso, pues tiene problemas en el agua porque nos baja el pH. Entonces nosotros lo que hacemos, ese CO2 del agua, pues lo removemos posteriormente para que, ¿no?, ese soluto, ese elemento, lo removemos y lo transformamos en sustancias simples para que no me genere problemas en el agua. ¿Qué más decíamos aquí? Dice la adición de fosfatos complejos al agua para mantener hierro en solución. Entonces, si queremos nosotros mantener el hierro, pues hay que adicionar fosfatos para que este hierro esté. Pero podemos tener el mismo hierro, podemos ponerlo en sentido contrario. Nosotros queremos remover ese hierro. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es un soluto, un elemento que está ahí en el agua y que no nos genera problema en nuestro sistema de potabilización. Entonces, removerlo, ¿no? Ese soluto es objetable, es un hierro. Entonces, lo que queremos removerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo meto, ese hierro con compuesto ferroso, lo oxido y lo transformo en compuestos férricos y después esa transformación a un sistema objetable lo pasé a un sistema, digamos, estable, y ese hierro por procesos de decantación se saca de las plantas de potabilización. Entonces, hay muchos ejemplos sobre esto. ¿Qué es, me dice aquí, la desalinización térmica? Entonces, ¿qué quiere decir desalinizar? Pues quitar la sal. Generalmente esto se da para quitarle la sal. Hay poblaciones, países que no tienen agua. Arabia Saudita, todo eso tiene poca agua superficial. ¿De dónde se tiene que captar el agua? Pues de aguas subterráneas o del agua de mar. Entonces hay que transformar esa agua de mar. Entonces hay que quitarle, ¿qué le vamos a quitarle? Pues la sal. Entonces, por ejemplo, fenómenos de ósmosis inversa, llega el agua de mar, llega a esos filtros no dejan pasar los cloruros y lo que pasa es agua, ¿no? Y esa ya podemos nosotros beberla y todo porque le hemos quitado los cloruros. Pero hay otro proceso, por ejemplo, en La Guajira, ¿qué hacen con el agua del mar? Entonces, ellos allá tienen unas grandes piscinas y en esas piscinas las llenan de agua de mar. Y entonces, llenadas de agua de mar, cierran la entrada y la dejan un tiempo. Entonces, allí, por el calor, ¿no?, por el calor y la humedad, se evapora el agua. ¿No? El agua. Entonces, evapora el agua y ¿qué queda? La sal. ¿No?
sal. Y esa sal, pues salen de esa gente a venderla como sal común y corriente. ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos hacer para tratamiento, coger, digamos, meter el agua sal en un tanque, ponerle un vidrio y tratar de que ese vapor llegue a la superficie del vidrio y vaya cayendo por el mismo vidrio a una caja y podemos tener nosotros agua desalinizada. Bien, del resto ya está. 2 y 15, 2 y 25, si tenemos... Bien, con esto terminamos entonces el capítulo 4. Yo creo que pues, se les ha contestado todas las dudas que han tenido. Y viajamos directo al capítulo 5. Estamos un poco atrasados porque el proceso de adaptación no ha sido fácil, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, veamos a ver el capítulo 5 y lo tienen que leer, es el capítulo 5, que trata acerca de los coloides. El problema que tengo es que yo, como les he dicho anteriormente, a mí el YouTube me va dando información de cómo están ustedes, hay buenas visualizaciones, pero los tiempos, ¿no? Digamos, que utilizan ustedes para el video están cortos, no sé qué pasa, pero hay harta gente, sí, hay. Entonces, yo lo que les solicito es que estudien. Ustedes saben que esto conmigo no es, digamos, no es jugando. Esto aquí pasa el que trabaja, el que estudia. Y ustedes ya lo han visto conmigo el semestre pasado. Los que no estudian no pasan. Ahora la responsabilidad es mía, pero también harta responsabilidad es de ustedes. Porque si ustedes son los que están viviendo esto y pues las situaciones, las circunstancias me marcan que tenemos que hacerlo así, pues ¿qué vamos a hacer? Pero tratamos de hacerlo lo más bien. En el capítulo 5, ya de las partículas coloidales, vamos a tener un video, ¿no? Yo estoy haciendo un videito de aclaración para que no se enreden tanto y podamos trabajarlo esto de la mejor manera posible. Bueno, señores estudiantes, el lunes, ¿no? Entonces, estudiar el capítulo 5 y recibo preguntas hasta el lunes a las 9 a.m. Les deseo un feliz fin de semana y como siempre, positivos.